Pastel de vainilla o chocolate y de un color atractivo que seguramente los ha tentado a comprar y comer alguna vez. Ese es el pastel Red Velvet y esta es mi versión. Bien, el bizcocho lleva buttermilk o suero de leche, que se obtiene mezclando la leche con algún ácido, en este caso vinagre. Son 25 gramos que cortarán y se unirán a 215 de leche para obtener 240 de buttermilk. Ahora, este bizcocho contiene una pequeña cantidad de cacao en polvo, que preferentemente tiene que ser natural y no alcalino, pues se pretende obtener el sabor además del ácido natural para que reaccione con el bicarbonato de sodio en favor de un correcto crecimiento del bizcocho. Son 25 gramos de cacao y 325 de harina. Ahora bien, he visto que se prepara el bizcocho de distintas maneras, pero exclusivamente para esta versión de pastel me gusta hacerlo con el método clásico del cremado de la grasa. Entonces bato mantequilla con azúcar hasta obtener una ligera y suave crema color perla. Son 150 gramos de mantequilla y 275 de azúcar. Es casi el doble de la grasa y por lo general las recetas estadounidenses contienen esta carga de dulzor, pero además esto contribuye a la humedad posterior del bizcocho. Tras unos minutos, la mantequilla se convirtió en una pálida crema, aún con los gránulos de azúcar presentes, y es buen momento para que se unan apenas unos 5 gramos o una cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Y con ello concluye el cremado del bizcocho. Ahora entran los huevos, uno por uno y por supuesto en intervalos de 1 o 2 minutos, para que se pueda unir correctamente a la crema, siempre respetando la emulsión y los tiempos para evitar que la crema se corte por completo. Para esta receta utilizo 3 huevos y son de talla mediana que contienen entre 50 y 65 gramos de líquido aproximadamente. Y si ya se dieron cuenta, tengo una batidora nueva de color rojo. Y no la estoy utilizando solo para que combine con la receta, sino porque mi antigua batidora murió. Dejó de funcionar inesperadamente, pero fueron cerca de 10 años que aguantó todo tipo de mezclas y hasta masas pesadas. Te extrañaremos. Bueno, volviendo a la receta, se integraron los 3 huevos correctamente, formando una masa un poco más líquida de lo habitual esta vez, y queda a la espera del buttermilk y los secos. El suero de leche está listo, lo notan porque se forman pequeñas partículas que dejan huella en las paredes del recipiente como si fuera yogurt. Y es en este momento que me gusta agregar el color rojo. Dejo la cantidad a su criterio, pero he encontrado que con unos 14 gramos o una cucharada aproximadamente es suficiente. Entra una primera cantidad de la mezcla de los polvos a la masa y tras su integración parcial entra una dosis del suero de leche ya teñido. Y ya muchos se habrán preguntado el porqué de intercalar los secos y los líquidos. ¿Por qué no se ponen juntos y por qué comenzar con harina en lugar de los líquidos? Bueno, la razón es simple. Se trata de impedir que se desarrolle el gluten en la harina, que es la red de proteínas que hacen que un pan crezca. Característica que no se busca conseguir en un bizcocho. Y por más de que esté utilizando una harina pastelera de bajo contenido proteico, en contacto mínimo con agua empezará inevitablemente a formar gluten. Entonces la solución es mezclar primero uno y luego el otro, pero para evitar que ambos se junten en la masa inmediatamente, lo que se hace es integrar en primer lugar la harina para que se encapsule con la grasa de la masa y se proteja del líquido que entra a continuación. Esto contribuirá enormemente al trabajo que se hizo inicialmente en el cremado y por lo tanto el resultado será un bizcocho con la suavidad y textura debida. Como último paso, antes de entrar al horno, le agrego el bicarbonato de sodio que me gusta hacer que reaccione con vinagre. Esa efervescencia es demasiado divertida, pero que además sirve para verificar si el bicarbonato, que a veces queda guardado por tanto tiempo, aún sigue vigente. Su efervescencia confirma su buen estado e inmediatamente se une a la mezcla principal.
Ambos se encontrarán en la masa y comenzarán con la reacción química que producirá los gases que harán crecer el bizcocho. Son 10 gramos de bicarbonato por 10 de vinagre o 2 cucharaditas de cada uno aproximadamente. Esta vez he querido formar un pastel relativamente grande, de manera que dividí la masa en 3 moldes de 18 centímetros de diámetro, engrasados por supuesto o con papel manteca. Si quisieran hacer aún más altos los bizcochos, podrían utilizar un molde de hasta 15 centímetros de diámetro y máximo 22 centímetros en caso quisieran reducir la altura. No recomiendo que se hornee todo en un solo molde pequeño, pero si así lo hiciesen, el tiempo de cocción se prolonga. Se hornean a 160 grados centígrados en un tiempo de 30 minutos aproximadamente. Bien, salieron del horno con una pancita estable y con un color rojizo oscuro interesantísimo. Estuvieron 32 minutos en mi caso y ahora los dejaré enfriar mientras aprovecho y avanzo con la crema. Para rellenar y cubrir el bizcocho se suele utilizar el clásico frosting de queso crema, pero descubrí que originalmente se hacía con una cubierta de armiño o buttercream de leche hervida con harina. La probé y no les miento, me encantó tanto por su sabor como por su textura más estable inclusive y ligera para decorar que el buttercream de queso crema. Además que combina maravillosamente con el bizcocho. Utilizo 500 gramos de leche entera, 80 de harina y 250 de azúcar. La leche hierve y se comienza a espesar por acción de la harina. Y es importante que después del primer hervor se siga mezclando constantemente durante un minuto más para cocinar la harina. El simple hecho de que la mezcla haya espesado no significa que la harina se haya cocinado por completo. Finalmente resultará una mezcla muy espesa y pegajosa como un pudín que se convertirá en una masa un tanto pesada después que enfríe. Se refrigera con un filme en contacto o dentro de un recipiente hermético con tapa. El Red Velvet puede venir en presentación de sheet cake, que es una base de bizcocho con la crema por encima y una presentación rústica, o en forma de pastel con varias capas de relleno y cubierta con la crema haciendo alguna decoración llamativa. A mí me gusta esta segunda opción y con una decoración simple pero demasiado atractiva, diría yo. Para ello necesito migas del propio bizcocho y no hay necesidad de hacer más cantidad del mismo para obtenerlas. Las migas saldrán de las pancitas que crecieron en cada uno de ellos. Ahora bien, la crema de armiño se completa con mantequilla, unos 450 gramos en este caso, que se necesitan cremar antes de mezclarse con la masa de leche ya fría. Le agrego una pizca de sal, más allá de que esté utilizando mantequilla con sal, porque este toque contrasta maravillosamente con el dulzor, y un poco de esencia de vainilla para aromatizar. En algunas recetas estadounidenses he visto que agregan el azúcar en este cremado y no en la mezcla inicial de leche y harina. Lo he probado y después de batir por mucho tiempo, el azúcar no se disolvía por completo. Entonces finalmente obtuve una mezcla blanquísima, es cierto, por el excesivo tiempo de batido, pero aún con algunos gránulos de azúcar que incomodan tanto en boca como para decorar. Después de unos minutos resulta una crema con buen cuerpo y totalmente espatulable, idónea para decorar. De aquí en adelante esta crema podría ir directamente en el relleno y cubierta de la torta, pero si están en un lugar caliente, lo mejor es que se refrigere para que se recupere la estructura de la mantequilla. Pero máximo por 1 hora, si no se endurece totalmente. Y tras su refrigeración, la baten nuevamente hasta restablecer su textura para decorar. Se podrían humedecer los bizcochos con algún almíbar a elección, por supuesto. Esta vez yo decidí omitirlo y quedarme con la humedad natural que aún conservará por unos días, producto de la gran cantidad de azúcar que contiene. En refrigeración se mantiene húmedo por lo menos 1 semana. Si están comenzando a decorar, tal vez hacer una primera capa de cubierta de manera rústica, arrastrando todas las migas, sea la mejor opción para evitar el estrés.
Este es el famoso crumb coat que deja al pastel como nivelado por todos sitios y así se va a la refri por unos 15 minutos para que se asiente la crema. Después el empastado se hace mucho más fácil sin migas sueltas por doquier. La cantidad de relleno y el tipo de decoración también es a criterio. En esta ocasión he querido colocar una buena cantidad de relleno al igual que en la cubierta, de manera que hice más crema. En total 1,5 recetas necesité para armar todo el pastel, pero fue por gusto mío, para elevar el momento de la presentación. Después de la segunda capa de empastado, llega el momento de utilizar las migas como decoración. Van adheridas a casi todo el pastel como lo anticipé, y aquí me gusta hacer un degradado, comenzando por la parte inferior con mucha cantidad y terminando con apenas algunas cuantas migas en la cima del contorno. Finalmente corono con algún punto decorativo con una boquilla de elección, esta vez rizada escogí, y listo. Así es como me quedó mi pastel Red Velvet o Red Velvet Cake. La combinación es muy interesante, no había comido algo así en años, se los aseguro, y he quedado sorprendido tanto con el sabor como con la textura de todo en conjunto. A mí me encantó hacerla y espero que a ustedes también. Nos vemos.